Decíamos que la corrupción es un problema de siempre, pero vemos que en nuestro país se acentúa desde la época republicana, curiosamente, ¿no? Vamos al bicentenario, quiere decir que ya estamos a 200 años de corrupción. Y aquí en esta imagen podemos ver cuánto se pierde por corrupción en porcentajes del PBI, ¿no? Han habido ocasiones que han sido más, otras han sido menos, pero en los últimos años la tendencia es a aumentar. La corrupción tiene 1000 rostros, 1000 caminos, 1000 trucos y miles de cómplices para acceder a los fondos públicos, perpetrar sus actos y escapar con impunidad. Hace unos años, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo expresó con contundencia. La corrupción mata. El dinero que se roba anualmente a través de la corrupción alcanzaría para alimentar a los hambrientos del mundo 80 veces. En el Perú se estima que por corrupción se pierde más de 12.000 millones de soles al año. Es aproximadamente el presupuesto de todo el sector salud, imaginémonos, todo el sector salud, todo es todo, que alcanzaría la pérdida en nuestro país por corrupción. Además, ese dinero se serviría para alimentar largamente a todos los pobres del país. La corrupción les niega su derecho a la alimentación y en algunos casos su derecho a vivir, y concluye este alto comisionado de la ONU. Así, la corrupción tiene costos altísimos en derechos y consecuencias enormes que ninguna sociedad puede soportar indefinidamente. ¿En qué consisten los principales delitos de corrupción? El peculado, la colusión, la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, la malversación, el cohecho activo, el cohecho pasivo, la concusión. Son términos legales que están instituidos en el Código Penal, como por ejemplo el peculado se aplica cuando el funcionario o servidor público se apropia, utiliza en cualquier forma para sí o para otro dinero o bienes que se les haya confiado por la condición de su cargo. La colusión significa establecer un pacto ilícito que acuerdan dos personas o organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero, en este caso el Estado, cuyo patrimonio es afectado de una manera directa. La negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, este delito se configura cuando el funcionario o servidor público en forma directa o indirecta por acto simulado se interesa indebidamente en provecho propio o de un tercero de cualquier contrato u operación que interviene. La malversación, un funcionario o servidor público incurre en el delito de malversación de fondos cuando le da dinero o los bienes que administra una aplicación diferente de aquella a la que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada. Cohecho activo, incurre en el delito de cohecho activo quien ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público un donativo, promesa, ventaja o beneficio. El cohecho pasivo, este delito es conocido en términos coloquiales como la coima, que se da cuando un funcionario o servidor público acepta, recibe, solicita o condiciona su actuar a la entrega o la promesa de un donativo o ventaja de parte de un ciudadano. La concusión se configura cuando el funcionario o servidor público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial. Esa es la gran clasificación, y hay algunas variantes, ¿no?, propia de los hombres de derecho, que son los abogados. Los delitos de corrupción más frecuentes en nuestro país es, en primer lugar, el peculado. Le sigue la colusión, la negociación incompatible, la malversación, el cohecho activo genérico, el cohecho activo propio, la colusión.
El peculado y la corrupción son los delitos más frecuentes. El 50% de los casos a nivel nacional son peculado y colusión. ¿Y cuáles son las instituciones públicas que mayormente caen en este problema de la corrupción? Municipalidades distritales, municipalidades provinciales, la Policía Nacional del Perú, los gobiernos regionales, los ministerios del Estado, institutos educativos, colegios de educación básica, universidades e institutos de educación superior, organismos autónomos, Poder Judicial, Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Congreso de la República y otros. Pero la corrupción, como lo estamos viendo y estudiando, ¿acabará con el mundo? Por supuesto que no. Hay países, como hemos visto, que son pocos o casi incorruptos, ¿no? Y uno de esos grandes ejemplos lo tenemos aquí, a lo que es hoy Singapur. Singapur tiene una historia muy ejemplar, que lo vamos a ver en un video acá luego. Singapur tiene esta universidad, y esta universidad es pública, es una universidad nacional, donde se invierte gran parte del presupuesto en educación, porque ellos entendieron que la educación es la palanca del cambio, el motor del desarrollo. A estos días, Singapur anuncia que va a comenzar a hacer sus pruebas en humanos de su nueva vacuna. Con eso pues nos está indicando cómo es este país, ¿no? En el mundo actualmente. Pero para entenderlo mejor, veamos de dónde ha provenido todo este desarrollo. De aquí, esto era Singapur. Lo que vemos acá, este río y esta ciudad muy, muy bella, era esto. Era peor de lo que tenemos nosotros en la realidad de nuestro país hace 30, 40 años. Y ha tenido toda una historia de desarrollo, y en ese desarrollo pues ha habido un combate frontal, un combate eficiente a la corrupción. Este es un gran ejemplo, y otros países de Asia que están emergiendo hacia el desarrollo, los llamados tigres del Asia, porque este problema, esta lacra de la corrupción, han sabido controlar, y de ellos podemos aprender, manteniendo por supuesto las diferencias y las culturas, ¿no? Pero hay mucho que aprender de estas experiencias.